Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Me tardé un poco en subirlo, en grabarlo, porque tuve que darle una pequeña relectura y reinterpretación a lo que venimos haciendo de la filosofía de la ciencia. Hoy vamos a hablar del conocidísimo y famosísimo falsacionismo de Karl Raimund Popper, o el falsacionismo popperiano o falsacionismo ingenuo, dirían algunos filósofos de la ciencia. La falsación, nos dice Christian C. Karman, que es el autor que venimos siguiendo, que conlleva la aplicación del método hipotético deductivo. Ahora bien, te explico en términos muy sencillos que el método hipotético deductivo se conoce por el hecho de proponer una hipótesis, buscar su demostración empírica y, si esa hipótesis no se demuestra, se propone otra nueva hipótesis, se busca su demostración empírica y, si no se demuestra, se propone otra hipótesis y así sucesivamente hasta encontrar la hipótesis adecuada al fenómeno de estudio. En términos sencillos, ese es el método hipotético deductivo. El falsacionismo popperiano nos dice que una teoría puede tener más falsadores potenciales. Es decir, una teoría, entre más hechos tenga y trate de explicar, más elementos otorga para poder falsearla. Por otro lado, entre más restringida esté su campo de aplicación, es decir, entre menos hechos explique, más difícil va a ser falsearla. Ahí está, podríamos decir que está la clave de la falsación, o la falsación ingenua, como dirían algunos filósofos de la ciencia. Y escucha muy bien lo que sigue. El falsacionismo busca refutar de una u otra manera una hipótesis, o teoría, por supuesto. Ambas pueden ser aplicadas al falsacionismo. Sin embargo, mientras no se logre refutar o falsear, esa hipótesis o teoría va a continuar siendo válida. ¿Okay? El falsacionismo es la demostración de la falsedad de una hipótesis, demostrando la falsedad de una consecuencia observacional. Es decir, una consecuencia observacional deriva de un falsador potencial, o sea, uno o más hechos. Si se afirma X hecho, en consecuencia puedo observar Y. Pero si no puedo observar Y, entonces X puede estar incorrecto. Mucho ojo con esta fórmula. Pongo un ejemplo. Se tiene la siguiente hipótesis. Los cuervos y águilas existen en México y vuelan juntos en el Zócalo de la Ciudad de México entre las 10 y las 11 a.m. Como escuchaste, es una hipótesis amplia. La consecuencia observacional de lo anterior viene a ser que los cuervos vuelan, las águilas vuelan, y que si yo me coloco durante varios días seguidos en cualquier lugar dentro del área del Zócalo de la Ciudad de México, entre las 10 y las 11 de la mañana podré ver a cuervos y águilas volando juntos. Ahora, si yo hago lo anterior, me coloco en el Zócalo a la hora señalada, pero
si no veo volar juntos a los cuervos y las águilas, entonces significa que la hipótesis ha quedado refutada. Y dado que el dato concreto y falseable de que vuelan juntos entre las 10 y las 11, aún y cuando se corrobora que sí existe y puede observarse en la Ciudad de México, que los cuervos y águilas vuelan, el hecho de yo no observar ningún cuervo y águila volando juntos en el Zócalo a las 11 de la mañana, y al hecho de ser un falsador potencial, es que la hipótesis ha quedado refutada. Como escuchaste, se corrobora que existen los cuervos, las águilas, la Ciudad de México, el Zócalo, las 10 y las 11 de la mañana, pero no se corrobora que águilas y cuervos vuelan juntos a las 10 y 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Por ende, basta con que una consecuencia observacional sea refutada para poder demostrar la falsedad de una hipótesis. La consecuencia de refutar una consecuencia observacional es que la hipótesis se excluye del campo científico. Continuando, entonces, por el contrario, si de la hipótesis se desprende un enunciado observacional o un hecho que es sometido a falsación y logra pasar esa prueba de refutación, se señala que la hipótesis o la teoría quedan corroboradas. Es decir, si yo, en el caso de los cuervos, hubiera visto que efectivamente a las 10 y las 11 de la mañana vuelan los cuervos y las águilas juntos, se corrobora la hipótesis. Y por lo tanto, ha pasado esa prueba de refutación. Si no logran pasar la prueba de refutación, pues entonces no hay, por lógica, una corroboración y hay que excluirla del campo científico. Esta afirmación tuvo bastante impacto y se pusieron muchos ejemplos en cuanto a los filósofos de la ciencia, al señalar, por ejemplo, cuando se descubrían planetas que algunos, pues no eran observables, o algunas estrellas o algunas características de la Luna, un ejemplo, que no eran observables, y se decía que tenía que abandonarse la teoría. Un ejemplo, la teoría de Newton, la teoría de la gravitación, la teoría de la gravedad. Al no corroborarse algunos de sus postulados, se decía con el rigor del falsacionismo que debía haberse abandonado en su momento la teoría de la gravedad de Newton. Por supuesto, no olvides que estamos hablando de que el falsacionismo viene a formar parte después de los años 60, ¿no? 1960 en adelante. No te confundas con las fechas. Por este motivo, por estos finos detalles, es que surgieron varias objeciones al falsacionismo de Popper. Antes de entrar a estas objeciones, hay que aclarar que las definiciones, ¿sí? Las definiciones, esas no son falseables, porque son definiciones, ¿sí? Delimitan, señalan, describen algo, y eso no es falseable. Ahora, se escucha bien, sencillo, todo esto que he venido hablando, sintetizando. Sin embargo, esas de las objeciones que he venido señalando al falsacionismo es que la primera de ellas, es que la observación está contaminada de teoría. Es decir, que cuando se observa un hecho, se está observando con base en lo que se sabe de tal o cual teoría. Por lo tanto, no hay una observación objetiva, no hay una observación, por decirlo de esta manera, real de las cosas, sino que ya viene contaminada de teoría. Otra objeción es que la lógica ayuda a identificar errores, pero no dice dónde está exactamente el error. Por ello, la falsación no es definitiva. Entonces, el falsacionismo no sabe en realidad qué está falsando. Y la tercera es que la ciencia ignora por el bien de la propia ciencia el falsacionismo, dado que no se podría abandonar las teorías
porque eso conllevaría un entorpecimiento en el avance científico. Por los motivos anteriores y estas objeciones, Popper señaló que no era necesario que se abandonara por completo una teoría, sino que solamente se le podía hacer ajustes en sus hipótesis siempre y cuando esas hipótesis permitieran continuar con el proceso de falsación. Por lo hasta aquí señalado, es interesante el falsacionismo con esta síntesis, con este ejemplo. Yo te invito a que continúes leyendo. Este es el famoso falsacionismo ingenuo. De una u de otra manera te puede dar herramientas para identificar elementos falseables en una teoría, bueno, en lo que la mayoría conoce como una teoría del caso, pero hay que adecuarse a las reglas y bueno, no tratar de aplicarlo de manera rigurosa, sino nada más tomar esas ideas, esos lineamientos para entender que si no logramos refutar algo, entonces va a quedar corroborado. Entonces, hasta aquí quedamos con el podcast. Suscríbete, nos vemos en el siguiente, compárteselo a tu amigo o maestro o estudiante. Hasta luego, ahí te dejo las redes sociales. Para que te suscribas, continúes escuchando estos podcasts y por qué no, me mandes algún mensaje en caso de que quisieras pues que intercambiemos información o algún tema relacionado pues a la filosofía de la ciencia, epistemología, metodología de la investigación, estructuración de lo que la mayoría conoce como teoría del caso, etcétera, etcétera. Nos vemos. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros.